tema de la transparencia y reconocer que la unidad de transparencia del Senado trabaja y trabaja muy bien. Darán cuenta de ello ahora con la exposición. Sin embargo, les pedimos que estemos muy atentos, ya que ellos están a la vanguardia y siempre están en favor de que cada una de las unidades administrativas, así como parlamentarias del Senado, cumplamos puntualmente con estas nuevas exigencias. Los retos serán mayores en los próximos tiempos y para los congresos locales que hoy nos acompañan en el Senado será también fundamental. Así que me permito presentar, ¿me pasa el currículum? Una semblanza curricular de nuestro expositor. Él cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana y una maestría por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El maestro Carlos también ha sido visitante académico en la Universidad George Washington en Estados Unidos. Ha sido director general de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, consultor en proyectos especiales del Grupo Financiero Vector, coordinador de asesores y secretario particular de la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, asesor jurídico rango A en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asesor de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas en la Organización de los Estados Americanos. Como pueden ver, es un funcionario joven al cual reconocemos y su trayectoria lo avala. Adelante, querido amigo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Le agradezco a Anuar sus gentiles palabras, así como al doctor Arturo Garita la invitación a este seminario internacional. El día de hoy hablaremos de la transparencia parlamentaria. La transparencia es un derecho en boga, es un derecho nuevo, relativamente nuevo, tiene 14 años de existencia y hoy en día ocupa grandes espacios en los medios de comunicación y es de gran interés, en este caso, para todos nuestros diputados y nuestros senadores. Abarcaremos esta exposición en 5 segmentos. Los 2 primeros los trataremos de ver de forma rápida, únicamente para contextualizar en dónde estamos parados en materia normativa a nivel nacional y estatal en materia de transparencia. Hablaremos primeramente de los antecedentes en materia de transparencia en México, con posterioridad en la normativa en materia de transparencia, en donde estamos ahorita. Después ya aterrizaremos en temas que pueden ser más de su interés y del interés de los congresos estatales, que son las obligaciones de transparencia de los congresos estatales, que básicamente además son las mismas que las nuestras porque contamos con las mismas obligaciones normativas en la ley general. Después hablaremos de disposiciones complementarias en materia de transparencia, como la Plataforma Nacional de la Transparencia, la transparencia proactiva, el gobierno abierto, el parlamento abierto, los comités de transparencia, las unidades de enlace, y finalmente cerraremos esta charla con las nuevas tecnologías y mejores prácticas en derecho comparado en distintos parlamentos a nivel mundial, ¿no? Rodrigo. En el año 2000, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, incluso antes de estar consagrado en la Constitución y de que existiera la Ley Federal de Transparencia, ya en determinaciones empezó a hablar de que el derecho de información era una garantía individual, un derecho humano, ¿no? Muchas veces consagrado o inmiscuido en el artículo 7º de la libertad de expresión, porque la propia libertad de expresión estaba regulado como derecho a adquirir información para poder hablar, reproducir, platicar en medios, difundir en medios de comunicación. El 11 de junio de 2002 se publica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Posteriormente, el 20 de julio de 2007, existe una reforma constitucional al artículo 6º, en donde se le agregan 7 fracciones y se establecen principios como la máxima publicidad, la protección a la vida privada, los datos personales, ¿no? La creación de organismos especializados, que hoy en día es el INAI, en el caso nacional y federal, y los órganos garantes locales de cada una de sus entidades.
¿no? Y también se establece la obligación de la preservación de archivos, ¿no? Que esta parte también es muy importante en materia de transparencia, y probablemente sea la más importante de todas y muchas veces la menos socorrida. Después, en 2014, existe una nueva reforma constitucional. Esta reforma constitucional, ¿qué tiene de novedoso? Amplía la gama de sujetos obligados, ¿no? Nos encontramos ya, bueno, el Poder Ejecutivo, nosotros, el Poder Judicial, órganos autónomos, partidos políticos. Y esta propia reforma constitucional ordena un andamiaje jurídico que analizaremos ahorita en la segunda parte de la plática. Derivado después de la reforma constitucional, como antecedente encontramos la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del 4 de mayo del año pasado, de 2015. En cuanto empecemos a revisar el articulado y las cuestiones jurídicas de esta plática, nos basaremos mucho en esa ley general, ¿no? Con posterioridad, el 9 de mayo se publicó nuestra ley federal, que esta propiamente no les aplica a ustedes, pero no lo queremos dejar de señalar en los antecedentes. Como parte de la normativa en materia de transparencia, la reforma constitucional de 2014, en su artículo segundo transitorio, dispuso la creación y la generación de la que conocemos hoy como la Ley General de Transparencia, ¿no? De una ley federal de datos y también la parte de archivos que les platicaba, ¿no? La propia Ley General de Transparencia, en sus artículos transitorios, mantiene la vigencia de la ley federal en cuanto a los datos personales y mandata la generación de una Ley General de Datos, la cual ya aprobamos nosotros y está en nuestra colegisladora en la Cámara de Diputados. Y finalmente la propia reforma constitucional también ordena una Ley General de Archivos, que se está en proceso de dictaminación también en esta Cámara Alta, todavía no ha sido aprobado, ¿no? Y estos tres ordenamientos jurídicos son los que son conocidos doctrinalmente como la tríada de la transparencia. No pueden ser entendidos unos sin los otros. Nosotros no podemos dar acceso a la información pública, no podemos dar acceso a documentos en nuestros expedientes, a documentos parlamentarios, administrativos, de compras, designaciones, si no tenemos una buena conservación archivística, ¿no? Que muchas veces es en lo último que nos fijamos. Pero si no sabemos qué contenemos en nuestros archivos, pues no le podemos dar acceso a los ciudadanos a ellos, ¿no? Muchas veces nos pasa en los congresos federales o estatales que si nos preguntan algo que no es de nuestra legislatura, pues sepa Dios dónde están, ¿no? Entonces, la Ley General de Archivos, en mi consideración, es probablemente la pieza más importante y el bacimiento del acceso a la información de la transparencia. Por su parte, la Ley General de Datos, que seguramente el siguiente periodo ordinario de sesiones será aprobado en la Cámara de Diputados, también es muy importante, ¿no? Porque la ley de acceso encuentra su limitante en la protección de los datos personales. Nosotros como congresos manejamos una infinidad de datos personales que hoy en día no se encuentran regulados a plenitud en las leyes federales y en muchas leyes estatales tampoco, ¿no? Pienso en todas las designaciones y ratificaciones de magistrados que hacen en los congresos estatales, de auditores, de funcionarios públicos mayores, de consejeros de los OPLES, de comisionados de los órganos garantes, ¿no? Se maneja un sinfín de datos personales, incluso datos personales de nosotros mismos como servidores públicos, ¿no? Tenemos una esfera de protección menor que cualquier ciudadano en cuanto a salarios, en cuanto a teléfonos, datos, incluso fechas de nacimiento, pero incluso nuestras propias áreas de recursos humanos manejan un sinfín de datos personales que han de ser protegidos de nosotros mismos. Como otra parte de la normativa que existe ahorita en materia de transparencia, existen lineamientos que ha expedido el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y el propio Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, regulados por la Ley General. Estos lineamientos, si bien es cierto, los emite este Sistema Nacional con el Secretariado Técnico del INAI, sí nos aplica a nosotros como federación y a ustedes como congresos estatales, porque son los lineamientos que le dan vida y funcionamiento a la ley general, ¿no? Profundizaremos únicamente en los lineamientos técnicos de las obligaciones de transparencia. El INAI ha sacado como 40 y algo de lineamientos públicos, ¿no? Entre los que destacan están
Los lineamientos para recabar información de los sujetos obligados. Los lineamientos de los sujetos obligados deben seguir al momento de generar información en lenguaje sencillo, con accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública. Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información, para elaborar versiones públicas, para la organización y conservación de archivos, para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y los lineamientos generales para la publicación y homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la ley. En esto sí nos detendremos un poco más porque es el qué y cómo debemos de publicitar nuestra información, tanto en nuestros propios portales de los congresos estatales como en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez que reinicie su operación por los problemas técnicos que ha tenido, ¿no? Dentro de estas obligaciones normativas derivadas de estas nuevas leyes, existe una muy importante de todos ustedes que fue la implementación de las leyes en sus estados. Cuestión que ya todos los estados lo han hecho. El INAI llegó a meter algunas acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte por algunas diferencias en el marco normativo general, pero que hoy en día ya están prácticamente todas subsanadas, ¿no? Aquí en el Senado, ¿qué hemos hecho en materia de normativa? Nosotros tenemos, en base a nuestra ley federal, una vacatio legis de 12 meses para actualizar la normativa interna, todos los sujetos federales nuevos, obligados bajo la ley. Nosotros en el Senado de la República, bajo iniciativa del senador Javier Corral, la senadora Tagle y el senador Encinas, ya tenemos en nuestras comisiones unidas de prácticas parlamentarias, reglamentos anticorrupción y estudios legislativos, genérica, un proyecto de reglamento interno en materia de transparencia. Hoy en día contamos con un acuerdo parlamentario, también aprobado por el Pleno de nuestros senadores, que regula el accionar en materia de transparencia dentro del Senado. Otras acciones que hemos hecho es, a través de la aprobación de la mesa directiva, se fortaleció la unidad de transparencia del Senado, cuestión que podrían llevarse a sus estados. Es algo muy importante el tratar de transformar las unidades de transparencia en algo más que oficialías de partes, ¿no? Hacer las oficinas más proactivas, que logren asesorarlos a ustedes, a sus áreas parlamentarias, a sus áreas técnicas, a sus áreas administrativas, porque entre más sólidas y más constantes jurídicamente hablando sean las respuestas a las solicitudes de acceso de los ciudadanos, habrá una mejor percepción tanto de sus órganos legislativos como del quehacer de sus señores diputados, como evitarán también en una gran medida los recursos de revisión. En este Senado de la República tenemos un índice inferior al 1.5% de recurribilidad en recursos de revisión, y no porque seamos buenos nosotros, sino más bien porque hay una buena explicación de los documentos y de los textos y de las respuestas a los ciudadanos, ¿no? Otra cuestión que hemos hecho aquí en el Senado de la República es el fortalecimiento, sobre todo en las áreas de mayor atención o de mayor focalización en materia de transparencia, es decir, en nuestro caso, nuestras 2 secretarías generales. El 65% de nuestras solicitudes de información llegan a las áreas administrativas. ¿Quién compró, cuánto gastó, quién hizo, quién está contratado, organigramas, licitaciones? Y como un 25 a un 30% de la actividad parlamentaria de nuestros senadores. Entonces, lo que hizo la mesa directiva a través de nuestros secretarios generales es crearon oficinas de transparencia en estas 2 secretarías generales. Entonces tenemos además expertos en materia de transparencia, no únicamente en las áreas técnicas per se de transparencia, sino en las propias áreas normales del Senado, ¿no? Entonces el doctor Garita tiene una oficina muy eficiente en materia de transparencia, al igual que el secretario general Figueroa. Entonces, ¿qué hace esto? Que desde que nos llega una solicitud de acceso, nosotros ya tenemos una estrategia planteada, ya sabemos cómo buscar, cómo contestar, en dónde. Entonces, esta concatenación de esfuerzos institucionales internos es muy relevante que la puedan transmitir, en caso de que no lo tengan en sus congresos estatales, a sus órganos de gobierno, porque en base a que funcione bien el engranaje de transparencia, podrán lograr comunicar mejor su quehacer legislativo e incluso, ¿por qué no?, evitar malos entendidos mediáticos, presiones políticas, etcétera. Pasando ya a las partes de las implicaciones normativas de nuestras obligaciones que derivan de la aprobación de la ley general. Más allá de la aprobación de nuestras propias leyes estatales, que ya todo el mundo ya lo hizo, nosotros ya aprobamos la ley federal también en tiempo y forma.
Nuestras máximas obligaciones están contenidas en el artículo 70 y 72 en cuanto a la publicidad de la información. El artículo 70 es conocido como las obligaciones comunes de transparencia, es decir, todos los nuevos sujetos obligados a transparentar sus documentos y sus archivos, estamos obligados a cumplir con todas las fracciones del artículo 70. Esto es Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, partidos políticos, organismos constitucionalmente autónomos, sindicatos, y una parte de avanzada de esta legislación es absolutamente todas las personas físicas y morales que reciban recursos públicos. Entonces, el artículo 70 es conocido como las obligaciones comunes y son, entre algunas, documentos, políticas, que se generan en ejercicio de sus facultades, obligaciones, recursos públicos, organización interna, funcionamiento, atención a la ciudadanía, ejercicio de recursos públicos, determinaciones institucionales, estudios, ingresos recibidos, donaciones realizadas, organización de archivos, entre otros. Aquí, ¿qué hicimos en el Senado de la República? La mesa del año legislativo anterior, presidido por el senador Barbosa, emitió acuerdos de mesa directiva designándole a cada una de las unidades responsables del Senado de la República qué fracciones deberían de responder con el apoyo técnico de los órganos de transparencia y con el apoyo tecnológico de nuestras áreas informáticas. Entonces, nosotros, desde antes de que saliera la ley federal, en el proceso de implementación de la ley general, ya contábamos con un catálogo interno de qué le toca a cada quien. Y esto es muy importante porque existen, dentro de los lineamientos técnicos, hay fracciones que tienen 45, 46 criterios que aprobó el instituto. Criterios adjetivos, criterios formales, criterios temporales, cómo debes de presentar información, cada cuándo la tienes que actualizar, en qué formatos, cuál es la información mínima que debe de requerir cada una de las fracciones para que ustedes puedan cumplir con esta obligación de publicitar las obligaciones comunes de transparencia. Los lineamientos deben tener 450, 500 hojas, ¿no? Si no han hecho un estudio profundo de esto, les recomiendo lo hagan, en términos que una vez que esté en operatividad la Plataforma Nacional de Transparencia, contaremos con 6 meses, todos los sujetos obligados, antes de la primera evaluación por parte del instituto o de los propios ciudadanos. En cuanto a las obligaciones de transparencia específicas, entre el artículo 71 y el 83 de la ley existen articulados específicos a los diferentes sujetos obligados. Hay un artículo específico para los sindicatos, hay un artículo específico para los partidos políticos, y el artículo 72 es el que nos toca a nosotros como órganos legislativos, ¿no? Creo que en la pantalla aparecen el listado de las fracciones de cuestiones que debemos llevar a cabo, ¿no? La agenda legislativa, ¿no? Algunos congresos estatales la agenda legislativa la define la JUCOPO, sus juntas de coordinaciones políticas, otras legislaciones estatales, otros congresos estatales lo definen los grupos parlamentarios, ¿no? Aquí tendrían que ustedes revisar su normativa interna. La Gaceta Parlamentaria, el orden del día, el diario de los debates, las versiones estenográficas. El tema de las versiones estenográficas es complejo. Normalmente nuestras secretarías generales de servicios parlamentarios están en el día a día en los periodos de sesiones, ¿no? Subiendo muchas veces en tiempo real las versiones estenográficas con retraso nada más de 20 minutos en lo que van revisando los audios y los taquígrafos van cotejando, ¿no? Aquí en los criterios del INAI incluye a nuestras comisiones y comités, ¿no? Tener en tiempo real o en tiempo rápido las versiones estenográficas es algo bastante complicado, ¿no? La asistencia a cada una de las sesiones de pleno de las comisiones y de los comités. Aquí es importante que ustedes puedan sensibilizar tanto a sus secretarios técnicos de comisiones como a sus señores legisladores de que va a tener que ser ya pública la información de quién asiste a un comité, quién asiste a una sesión ordinaria o extraordinaria de comisiones, ¿no? Las iniciativas de ley, decretos, puntos de acuerdo, leyes aprobadas, ¿no? Convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia, votaciones, comisiones, sesiones de pleno, resoluciones definitivas sobre juicios políticos, versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y los procedimientos de designación y ratificación. Este es un tema que en particular no se hacía antes, o al menos casi no se hacía en ningún congreso, incluido ambas cámaras del Congreso de la Unión, y es un tema en el que ustedes deberán de trabajar
pues prácticamente desde cero, ¿no? Hoy en día cualquier proceso de ratificación o designación de cualquier funcionario, todos los expedientes que entreguen los funcionarios, los ciudadanos que deseen ser magistrados o ocupar cualquier otro cargo público, es susceptible a acceso a la información y además deberá de ser publicado en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Aquí podría valer la pena acercarnos al INAI, ¿no? Cursos en materia de protección de datos. En este tipo de cuestiones hay muchas excepciones a los datos personales, ¿no? Por ejemplo, el cargo que ocupa Irán no requiere de tener una edad, ¿no? Ya que si alguien muy joven, si alguien me pregunta la edad de Irán, yo la clasifico por ser un dato confidencial, un dato personal. En el caso que Irán esté concursando para ser magistrada de cualquier cosa y la edad mínima es a 30 años, yo debo de desclasificar la edad de Irán y debo de decir en qué fecha nació, dónde nació, a efecto de dar publicidad a los requisitos de elegibilidad, en este caso de los ciudadanos. Entonces, este tema de las versiones públicas, de la información que les entregan a ustedes en todo este tipo de procesos, es un tema delicado, es un tema que debemos de poner mucha atención, porque también si dejamos datos públicos que no debemos dejar, estamos violentando el derecho a la privacidad de los ciudadanos y pueden también quejarse, meter derechos ARCO, de rectificación, de corrección, de posición de datos. Entonces, en este sentido es muy importante capacitar a nuestros cuerpos técnicos en nuestros congresos estatales en materia de protección de datos personales y de elaboración de versiones públicas. También existen la obligación de las contrataciones de servicios personales, los prestadores de servicios profesionales, de las comisiones, comités, grupos parlamentarios, un informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, de las comisiones, de los comités y de los grupos parlamentarios, los resultados de los estudios e investigaciones y el padrón de cabilderos. En este sentido, el INAI realizó a principios de este año una consulta pública de estos lineamientos. Aquí en el Senado de la República emitimos aproximadamente 104 observaciones a sus lineamientos técnicos, nos aceptaron aproximadamente entre 85 y 90, ¿no? ¿Qué cuestiones les cambiamos, no? Las versiones públicas de las versiones, estenográficas de las sesiones de los comités. Pues aquí en el Senado tenemos 60 y tantas comisiones ordinarias, 10 y tantas comisiones especiales. Es materialmente imposible tener versiones estenográficas el mismo día de todas las sesiones, ¿no? Entonces logramos en muchos de los criterios, sobre todo de actualización, si los revisan ustedes, después a través de Anuar les haremos llegar ahí vínculos electrónicos para que los puedan revisar más fácilmente. Logramos que el INAI accediera ante la pluralidad de ordenamientos jurídicos, porque no únicamente nos regulaba a nosotros como Senado de la República, regulaba a 32 congresos estatales, ¿no? A la Auditoría Superior de la Federación y a la Cámara de Diputados. Entonces ustedes podrán encontrar en todos los criterios de actualización, como lo disponga la normativa interna de cada Cámara, o de cada Congreso, o de cada Estado. Entonces ahí tenemos una ventana de oportunidad para poder reaccionar proactivamente ante todas estas obligaciones de transparencia. Además de estas obligaciones de transparencia, que es ahora sí que lo más visible, lo primero que ve el ciudadano, ¿no? Realmente, y es algo en lo que creo que pecamos prácticamente todos, las páginas de internet de los congresos, incluido el Congreso de la Unión, son muy pocos ciudadanos, es muy difícil buscar información, ¿no? Son muy técnicos, se encuentra toda la información de nuestros procesos legislativos, pero el ciudadano no está familiarizado con nuestro lenguaje técnico legislativo, ¿no? De ahí la importancia de ir corrigiendo, ir mejorando nuestras páginas de internet en cuanto a las obligaciones de transparencia que tenemos que publicitar y en cuanto a la transparencia proactiva, que platicaremos ahorita un poco más adelante de todos los beneficios que obtenemos con transparencia proactiva. Les adelanto que desde los últimos cambios en la página de internet del Senado hemos recibido sustancialmente menos solicitudes de acceso a la información. ¿Por qué? Porque los ciudadanos encuentran lo que buscan, ¿no? Y en lugar de esperarse 20 o 30 días hábiles en recibir lo que encuentran, se tardan 5 o 10 minutos de búsqueda en una página. Pero bueno, hablando de disposiciones complementarias en materia de transparencia que son relevantes, son muchísimas, es una ley general muy amplia, de avanzada, tenemos, creo que no son 30 minutos de exposición, entonces trataremos de sintetizarlo lo más posible, ¿no?
Antes de hablar de esto, es importante tener claro dos principios que deben de regir nuestra actuación en materia de transparencia en nuestros congresos. El principio por persona del artículo 1 constitucional y el principio de máxima publicidad del artículo 6. En relación al principio por persona, cuando un ciudadano nos llega a pedir acceso a la información a cualquier documento, nosotros sí tenemos la obligación, y la obligación constitucional, de ampliar la interpretación de la petición del ciudadano a lo que más le convenga, a lo que más lo beneficie, teniendo una especie de suplencia de la queja. Es decir, pregunta típica que ustedes que sean de las áreas administrativas de los congresos estatales les ha pasado. ¿Cuánto pagó el congreso tal por su contrato de compra de servicios de computadoras, de equipos de cómputo? ¿No? Respuesta típica de áreas de adquisiciones: no es arrendamiento, es inexistencia de la información. El ciudadano tiene la obligación de saber si tú compraste las computadoras, hiciste un leasing, hiciste un arrendamiento simple, ¿no? Te las donaron, ¿no? Aquí es donde en transparencia aplica el principio por persona, ¿no? Si un ciudadano te pide la ley de protección forestal y la ley se llama Ley de Sustentabilidad y Protección Forestal, tú no le puedes decir al ciudadano: no, eso no existe, ¿no? Tú le puedes decir al ciudadano: no, eso no existe como lo pediste, pero por el principio por persona lo que existe es esto, ¿no? Y de esa forma se va a ciudadanizar mucho más tanto nuestro trabajo administrativo como el trabajo importante que es el parlamentario de nuestros congresistas, ¿no? Otro de estos principios es el principio de máxima publicidad, ¿no? Que es, la verdad, el espíritu rector de todas las leyes de acceso, ¿no? Tanto las locales como las federales, ¿no? Y aquí lo debemos de entender como la regla general es: toda la información que esté en nuestros archivos es pública. Y las únicas dos excepciones es información reservada, ¿no? Que aparte hoy en día ya para la información reservada hay que acreditar una prueba de daño, ¿no? Que es el hacer pública esa información daña mucho más que la importancia del interés colectivo de la información pública, ¿no? Que tiene ciertos principios que ahorita se los platicaremos, pero bueno. Y la otra limitante es la información confidencial, que esta sí es atemporal y tiene que ver exclusivamente con los datos personales. Pero en principio incluso ya el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho, y permítanme aquí leerlo para dejarlo muy claro: los alcances del principio de máxima publicidad en relación con el derecho de acceso a la información se relacionan con tres aspectos. Primero, el derecho a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones. Segundo, la denegación de información por parte de las autoridades siempre deberá tener una justificación robusta realizada mediante una prueba de daño. Y tercero, debe de considerarse como un principio orientador de la actividad de las autoridades jurisdiccionales y administrativas cuando interpreten las disposiciones legales y constitucionales relacionadas con el derecho de información pública. Ya es un principio ya permeado, ya es un principio que viene en ley, ya es un principio judicializado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, entendiendo esta aplicabilidad de estos dos principios constitucionales, podemos pasar a platicar un poco de estas otras consecuencias de la normativa general en materia de transparencia. A nuestra consideración, la principal o la más llamativa es la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué es la Plataforma Nacional de Transparencia? A fin de cuentas es una herramienta tecnológica, ¿no?, que lo que trata es de homogenizar varios aspectos de la transparencia, ¿no?, que los ciudadanos encuentren en un solo portal la posibilidad de preguntarle al Congreso Estatal de Aguascalientes, de Jalisco y al Congreso de la Unión una misma pregunta con un solo clic o con enviar un solo formulario, que en una sola página de internet encuentre toda la información, tanto de obligaciones comunes como específicas que ya platicábamos, de todos los sujetos obligados, ¿no? Y propiamente esta plataforma, que es un proyecto muy ambicioso, cuenta con 4 módulos. El sistema de solicitudes de acceso a la información, que es lo que antes conocíamos como Infomex, o en sus estados los sistemas electrónicos que ustedes llegaran a tener, ¿no? El sistema de gestión de medios de impugnación, aquí se divide, ¿no? A nosotros, si nos impugnan, conocerá el INAI; a ustedes, si los impugnan, conocerán sus órganos garantes. Ojo, a las decisiones de sus órganos garantes
puede haber un recurso de inconformidad y llega al INAI, entonces resolverían aquí en el Distrito Federal, en el ámbito nacional. O en casos de interés público puede atraer directamente el recurso de revisión el INAI, por lo cual su esfera de litigiosa, por así decirlo, en materia de transparencia, aunque sea estatal, sí puede llegar a escalar al ámbito nacional. Luego está el sistema de portales de obligaciones de transparencia, que son los conocidos como POTS, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de tener la fracción, el artículo 70 y el artículo 72 de la Ley General, tanto en los portales de Internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y lo último es un sistema de comunicación entre los órganos garantes, el INAI o sus órganos garantes y nosotros. Invitación a eventos, comunicaciones, exhortos, dudas, y ustedes también lo podrán usar de vuelta para hacer cuestionamientos a los órganos garantes, ¿no? Aquí, en cuanto a las obligaciones de transparencia, porque las solicitudes de acceso, pues ya todas las hemos manejado, ya llevamos todos 14 años contestando solicitudes de información. Las obligaciones de transparencia tienen un mecanismo novedoso, que es un mecanismo de queja. Tanto el INAI como sus órganos garantes locales tienen la facultad de llevar a cabo revisiones, ya sea planeadas o aleatorias, de todo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia. Y además empoderaron a los ciudadanos, los legisladores, yo creo que de una manera correcta, al facultar a los ciudadanos a quejarse ante nuestro posible incumplimiento en cuanto a la publicidad de obligaciones de transparencia. Más allá del vulnerar un derecho humano, lo cual ya de suyo sería grave, este procedimiento de queja ante nuestros órganos garantes o ante el INAI ya trae consecuencias, o como dicen por ahí, ya trae dientes, ¿no? El INAI y sus organismos garantes le darán 5 días para subsanar las deficiencias que tengan en sus portales de Internet. En caso de incumplimiento, darán vista a su superior inmediato y a los órganos internos de control o contralorías, o como se denominen en cada uno de sus estados. Y más allá, aún en una reticencia o en un incumplimiento mayor de nuestra parte, pueden haber medidas de apremio que van desde la amonestación pública hasta multas económicas que van desde los 10,000 hasta los 105,000 pesos. Atribuirles a los funcionarios públicos, no a las instituciones. Entonces, sí es importante el cumplir con las obligaciones de transparencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el tema de las obligaciones de transparencia? Algo que hemos intentado aquí en el Senado de la República es ser proactivos con esa información. ¿Qué ventaja tiene la proactividad de la información? Recibes menos solicitudes de información, el ciudadano se entera antes de lo que quiere saber, descargas administrativamente a tus unidades responsables, ¿no? Una solicitud de información te puede llevar 20, 30, 40 horas de trabajo, hombre, ¿no? En la medida de que nuestras páginas de Internet estén actualizadas, no con mucha información, ¿no? Sino con información de calidad, ¿no? Todos nuestros portales están saturados de muchísima información. En la medida que hagamos digerible de manera proactiva esta información, evitaremos cargas de trabajo en nuestras unidades administrativas y parlamentarias y tendremos una mayor y mejor, sobre todo, comunicación con nuestros ciudadanos. ¿De qué se trata esto de la transparencia focalizada, la transparencia proactiva? Lo que busca realmente es adelantarse a la demanda ciudadana de información, ¿no? Y nuestro principal objetivo de la transparencia proactiva es enriquecer, sobre todo en nuestros órganos que son muy políticos, pues el debate público, ¿no? Beneficiando así cualquier toma de decisión de nuestros congresistas, de nuestros funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué otro disposición complementaria en materia de transparencia nos encontramos de manera genérica en la ley? La creación de comités de transparencia, ¿no? Muchas veces nuestros comités de transparencia están conformados por legisladores, ¿no? Ahora ya la carga jurídico-administrativa de los comités de transparencia es mucho mayor, ¿no? Ya los comités de transparencia, además de ver temas de capacitación, de lineamientos, de qué se publica, qué no se publica, ya van a participar proactivamente y de una manera importante en el procedimiento de solicitudes de acceso a la información. Todas nuestras inexistencias deberán ser autorizadas por el comité, incluso nuestras incompetencias, con plazos muy reducidos de hasta 3 días hábiles, ¿no? Entonces,
si por ejemplo en el Congreso de Aguascalientes llega una solicitud de acceso a la información sobre el presupuesto autorizado para Zacatlán de las Manzanas en Puebla, ¿no? Se tarda su unidad de transparencia en turnar la información, su comité de transparencia no está en funcionamiento o no sesiona y transcurren 3 días hábiles, el Congreso Estatal de Aguascalientes asumirá competencia sobre cuál es el presupuesto de un municipio poblano. Entonces, en ese sentido, debemos de tener comités de transparencia muy ágiles y estar muy al pendientes de los términos. Los términos se acortaron, la incompetencia es de 3 días hábiles, la ampliación en caso de prórroga que eran 20 días hábiles se redujo a 10. Cuando la información esté disponible al público en nuestros sitios de internet o en publicaciones, de 20 días se redujo a 5. Entonces, en este caso es muy importante estar muy al pendientes de los plazos y de los términos nuevos que marca la ley. A ustedes les aplicará directamente los que marquen las leyes, sus leyes estatales, pero ninguno podrá ser mayor a la ley general, ¿no? Recursos de revisión. Otras de las obligaciones nuevas es la llamada prueba de daño. Anteriormente nosotros podíamos reservar la información por puro ministerio de ley, ¿no? Seguridad nacional, algo que menoscabe relaciones internacionales, que ponga en riesgo la salud de alguien, la vida de alguien. Hoy en día, además de motivarlo en razones expresas de ley, debemos de realizar lo que se llama prueba de daño. La prueba de daño se entiende desde 3 perspectivas: el daño presente, el daño probable y el daño específico. El daño presente es que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. El daño probable es el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera al interés público general de que se difunda. Por ejemplo, aquí puede ser la negociación de un tratado internacional, ¿no? Alguna política monetaria. La limitación, y el daño específico es la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio. Esto es muy nuevo, es muy novedoso. El Consejo de la Judicatura Federal junto con el INAI ya están haciendo cursos y talleres específicos en prueba de daño. Les sugeriría aquí que contactaran a su director general de enlace con entidades para que pudieran proporcionarles vía streaming o vía video o vía capacitación, una capacitación muy específica en prueba de daño, porque incluso el INAI, bueno, o antes mejor dicho el IFAI, ha cambiado muchas veces sus criterios de qué considera prueba, daño específico contra daño probable contra daño presente. Son conceptos muy similares, son conceptos confusos, y aquí sí les sugeriríamos que a través de sus órganos de transparencia pudieran contactar al INAI o a sus organismos locales para talleres específicos en materia de prueba de daño, ¿no? ¿Qué otra cuestión novedosa hay en la Ley General de Transparencia? Los índices de expedientes reservados. Va a haber la obligación semestralmente de todas las entidades y todas las unidades administrativas de sus congresos en generar un índice de expedientes reservados que debe de contener el área que generó la información, el nombre del documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y que finaliza la reserva, si se encuentran en prórroga las reservas, y todos estos índices deberán de ser 100% públicos, ¿no? Un proyecto de ley que todavía no es conocido por nuestros legisladores está reservado. Muchas veces ustedes reciben o nosotros recibimos información de dependencia, sobre todo de la administración ejecutiva, que vienen ya clasificados por ellos mismos, ¿no? Nosotros recibimos información de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de Relaciones Exteriores, que ya viene clasificada de origen. Esos expedientes ustedes también los deben de reportar dentro de sus índices de expedientes reservados, ¿no? Cuestiones de política monetaria, cuestiones de seguridad nacional o en su caso seguridad estatal, etcétera, ¿no? Ahora bien, hay otro artículo importante de la ley que hay que tener en cuenta, que es el artículo 3º, Rodrigo, por favor. ¿No? Que trae muchos conceptos que son importantes, si no bien profundizar, porque haríamos esto un poco más tedioso, sí platicarlos a grosso modo, ¿no? Todos nosotros tenemos la obligación de contar con ajustes razonables dentro de nuestra actuación como gobierno.
Un ejemplo de un ajuste razonable son cualquier cuestión que no sea desproporcionada, que acerque mucho más al ciudadano a la información y a su libre ejercicio de derecho de acceso a la información. Aquí la mesa directiva, actualmente presidida por el senador Roberto Gil, dio la instrucción al canal del Congreso y desde el año pasado ya todas las sesiones de la Cámara de Senadores cuentan con lenguaje de señas en vivo, ¿no? Ya fue reconocido como el propio INAI como un tema proactivo del Senado de la República, de ajustes razonables, no discriminatorios, que garantiza a un mayor número de mexicanos poder conocer en vivo y en tiempo real las determinaciones de su Cámara Alta, ¿no? Existe también el tema de datos abiertos, ¿no? Muchas de nuestras áreas dicen, oye, yo no puedo subir la información en Word o en Excel porque me la van a modificar. Pues que te la modifiquen, para eso es. Tú tienes tu constancia como servidor público cuando lo envías a tu área de informática de qué información mandaste. Si alguien lo baja y lo modifica, es responsabilidad de que lo baje y lo modifique, ¿no? Traten de evitar en la mayor medida de lo posible los documentos PDF, los documentos no modificables. Si tienen acceso a sus bases de datos, no sé, Excel, Word o cualquier otra, dénsela a los ciudadanos, ¿no? Hay que privilegiar o tratar de privilegiar en todo momento el tema de datos abiertos. Ahora bien, pasemos ya a cuestiones un poco más novedosas y un poco más actuales, ¿no? ¿Qué es el gobierno y qué es el Parlamento abierto, ¿no? La Alianza por el Gobierno Abierto surge relativamente hace poco. Hubo una conferencia magistral en la Asamblea General de Naciones Unidas que dio en su momento Barack Obama en septiembre de 2010, ¿no? Para promover esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Y de esta conferencia empezó a surgir la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto, que, para no equivocarme, me permitiré leer un poco, que es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos por parte de los gobiernos para promover la transparencia y aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fomentar no solo la apertura del gobierno, sino la rendición de cuentas. El año pasado México presidía esta alianza para el gobierno abierto a través de la Cancillería. Dentro del concepto de gobierno abierto se inscribe el concepto también de parlamento abierto, que es algo que nos puede interesar un poquito más. Y aquí en este gobierno, en este parlamento abierto, existe la declaración sobre la transparencia parlamentaria. Aquí en el Senado lo lanzamos el 22 de septiembre de 2014 como una plataforma de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, legisladores, bueno, era el IFAI antes, ahora INAI, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos nosotros en el Senado con el parlamento abierto? Es de una manera sostenida que los órganos legislativos, y en este caso que el Senado sea más transparente, rendir mejor cuentas, tener una mejor capacidad de respuesta a los ciudadanos, con el objetivo final de contar con parlamentos, en este caso con un Senado, mucho más receptor, innovador y eficiente. Aquí en el Senado, justo con la designación de los comisionados del INAI, tuvimos un ejercicio importante de parlamento abierto. Se abrió a la sociedad civil el escrutinio y quiénes deberían de ser, y la postulación, perdón, de los comisionados del INAI. Se formó un comité técnico de acompañamiento con expertos del CIDE, con excomisionados, con expertos de la academia, de organizaciones de sociedad civil, que acompañó a los señores senadores en la elección de los actuales comisionados. Se hizo una evaluación, entraron únicamente a evaluación los 25 mejor calificados por este grupo y panel de expertos. Y al final del día todo este procedimiento parlamentario derivó en la designación de los actuales 7 comisionados del organismo nacional. Entonces, todo este tipo de ejercicios ciudadanos deben de ser importantes para lograr un parlamento más abierto, más participativo, en donde encontremos una mejor recepción y participación por parte de nuestros ciudadanos. Me indican aquí que se nos está acabando el tiempo, entonces pasaremos a nuevas tecnologías y mejores prácticas, Rodrigo, por favor, en materia de transparencia parlamentaria a nivel internacional. Disculpen que lea esta parte, pero para no interrumpir la parte del siguiente expositor, que es el Contralor del Senado de la República. Durante la última década, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la manera de comunicarnos. Hay que entender que el Internet ha modificado la forma que nos relacionamos e interactuamos hasta el punto de generar vínculos y lazos mucho más directos y horizontales. Desde este punto de vista, Internet exige la construcción
de otra concepción en la forma de interactuar entre los gobernantes y los gobernados, representantes en nuestro caso y representados. Así, los cambios tecnológicos han otorgado más autonomía a los ciudadanos, con mayor empoderamiento y una mejor dinámica de inclusión. Ahora contamos con distintas herramientas tecnológicas, como pueden ser las redes sociales de Twitter, Facebook, Periscope, para comunicar de manera inmediata y directa lo que está aconteciendo en el trabajo legislativo. En ese sentido, resulta importante conocer qué mecanismos están implementando con las nuevas tecnologías en otros parlamentos a nivel internacional y ver qué opciones tenemos aquí en México de poder implementar estos mecanismos, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue un breve estudio, por las propias ocupaciones que tenemos, de organizaciones de monitoreo parlamentario, así son denominadas por la Alianza para el Parlamento Abierto, ¿no? Estas OMPs, o Organizaciones de Movimiento Parlamentario, estudiamos nada más 4 casos: el caso chileno, el caso colombiano, el caso de Bélgica y el caso holandés. En Bélgica, por ejemplo, en su Senado están ocupando una plataforma llamada WeGov, ¿no?, que orienta a los senadores a los grandes debates del quehacer legislativo en redes sociales. Ya no hay una interacción directa, o sea, más allá de tus posicionamientos políticos o de la agenda que tú quieras proponer como grupo parlamentario senador, hay una plática directa por canales de comunicación entre senadores y ciudadanos. También tienen un mecanismo de internet llamado Pregúntale a tu senador, ¿no?, que no lo entendamos como es un mecanismo jurídico, derecho de petición, derecho de acceso a que contestar formalismos. Es un mecanismo ciudadano, preguntas sin tiempo de respuesta, y hay una interacción directa entre senadores y ciudadanos, ¿no? La OMP holandesa, Open States Foundation, desarrolló un programa llamado Politwoops, que muestra todos los mensajes de los políticos hacia los ciudadanos, y además lo complementa con una herramienta que se llama Compromisos Legislativos, que da un seguimiento a todas las promesas de campaña de los legisladores, cómo las van cumpliendo y cómo no, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chile, hacen lo mismo, ¿no? Hay una plataforma llamada Senador Virtual, ¿no?, cuya finalidad es generar y difundir conceptos básicos relativos a las leyes que están en su momento discutiéndose, ¿no? Muchas veces no hay tanta difusión de nuestra labor parlamentaria porque no es que los ciudadanos no entiendan que están legislando nuestros congresistas, sino nosotros no sabemos explicar de manera práctica la importancia de cada una de las leyes o reglamentos que modifican nuestros legisladores, ¿no? Y por último, la OMP colombiana llamada Congreso Visible también desarrolló plataformas importantes de conocimiento directo hacia los senadores y de interacción entre senadores y ciudadanos, ¿no? También, si me hace favor, Anuar, les haríamos llegar con las modificaciones de esta conferencia toda la exposición completa, y pues agradeciéndole a Anuar, únicamente cerraríamos como que hay grandes retos en esta legislación general de transparencia. Es importante estar a la altura de ellos. Nosotros generamos las leyes, nosotros la general y la federal, y ustedes las estatales. Entonces nosotros somos los que creo que debemos de sentar el paradigma de actuación y poner los estándares más altos en cuanto al cumplimiento de transparencia, logrando o tratando de lograr un cambio de paradigma de cómo nos comunicamos con los ciudadanos para que puedan ser más receptivos a nuestro trabajo legislativo. Muchas gracias. Desde luego, fuerte el aplauso para el maestro Carlos Alberto Bonín Herales, director general de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Senado de la República. Pues bien, señoras y señores, es momento de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les comunicamos que solamente se tomarán en cuenta 3 preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Yadira Acevedo, vengo del Congreso de Baja California Sur. No es una pregunta, sino más que nada un comentario. Tuve la fortuna de participar precisamente en la presentación de mi estado de de toda esta cultura, porque eso es básicamente una nueva cultura de transparencia, y pues orgullosamente mi estado surgieron, de 3 cabezas surgió una idea que la verdad comparto con todos los estados. Ojalá y les guste precisamente esa idea. Estando en broma, 3 compañeros, igual asesores de diputados de la misma bancada, se nos ocurrió hacer un personaje, porque en definitiva esta es una cultura. Hicimos un foro
y para ese foro, para dar a conocer precisamente todo lo que es la nueva ley, surgió Lupito Transparentoso. Le encantó la idea a los diputados, obviamente para iniciar con esta dinámica ya, para inculcarlo a los jóvenes, a los niños, y qué mejor empezar desde la base, ¿no? Entonces, la verdad, tuvo un éxito, parecerá gracioso, parecerá algo insignificante, pero en definitiva causó un boom. A todos nos encantó la idea, y en lugar de hacer una presentación, con el respeto que se merecen, una presentación algo fría, porque obviamente es exhibir básicamente datos de todo tipo, de todos los funcionarios, de todos los niveles, de todos los sujetos que están involucrados, de todos los sujetos obligados. Entonces, el idear una imagen que te causa una cierta gracia, bueno, todos fuimos niños, y en este caso, pues el estar viendo la presentación y empezar desde abajo, creo que es una extraordinaria idea que surgió, y que de un estado tan joven y tan hermoso como es el de nosotros, Baja California Sur, se los comparto, para que ojalá igual les surja, y que un Lupito Transparentoso vaya a nivel nacional. Es una lupa animada, exactamente. Entonces, gracias, Lupita. Si nos puedes hacer llegar el proyecto a través de Donar para analizarlo. Y de aparte, hecho, se lo quería mostrar, pero los tiempos creo que ya no están. Ahorita terminando nos salimos. Con mucho gusto, claro que sí. Pero este tipo de cosas son importantes, ¿no? El cambiar el mensaje al ciudadano, el desformalizarnos, el ciudadanizarnos, y la transparencia, más allá de todas estas concepciones jurídicas, nos permite ser creativos, ¿no? Último comentario ya para cerrar. Justamente en el foro hubo un joven escasos, ¿qué edad tenía? ¿13 años? Como 13 años, un chavito en el foro. ¿Qué hace una criatura de 13 años en la presentación de una ley de transparencia? Todos nos extrañamos. Y el niño pidió la palabra y dijo: yo estoy interesado en eso que están presentando, le dijo a la presidenta de la Junta de Gobierno de nuestro estado. A mí me interesa lo que están hablando ahí. Yo no tengo la edad ni entiendo lo que ustedes entienden que yo, pero yo quiero saber porque yo voy para allá. 13 años. Gracias, Yadira. Buenas tardes, maestro Carlos. Mi nombre es Felipe de Jesús González, vengo del Congreso del Estado de Guerrero, y mi pregunta es la siguiente. Ahí en el Congreso del Estado de Guerrero hay una unidad de transparencia, hay un portal, hay un correo abierto al público para que las personas pudieran hacer o puedan hacer sus solicitudes de información. Sin embargo, hace poco nos llegó una solicitud de una persona con sin mayores datos, únicamente expresó su nombre y su primer apellido, y solicitó una información relacionada a un proceso de selección interna de del fiscal, en este caso, ¿no? La ratificación del fiscal. Entonces, no sé, atendiendo al principio que usted decía de pro persona, no sé si nosotros como entes obligados, como órganos obligados a dar la información, con esos datos que para mí, a mi juicio, no hay certeza de la identidad del solicitante, no sé si pudiera haber una especie de apercibimiento, una prevención a efecto de que pueda identificarse con más precisión y podamos tener la certeza que esa persona sí es real, sí existe, y podamos dar o proporcionar esa información. Porque de alguna manera, si otorgamos la información, pero también pudiéramos estar vulnerando otro valor, otro principio, que es la identidad de datos de los participantes los expedientes de los participantes que contendieron en ese proceso electivo. Entonces, maestro, sí me gustaría que me contestara la pregunta. Muchas gracias. Encantado, Felipe, gracias. Mira, aquí sí se puede prevenir al ciudadano para que aclare o matice, pero no su nombre. Se puede prevenir a un ciudadano dentro de la solicitud de acceso a la información si te pone algo que no sea preciso, ¿no? Como me gustaría saber, y luego tiene 3 dedazos y no se entiende su pregunta, ¿no? O te pregunta algo muy genérico y no se entiende. En razón de nombres no puedes prevenir al ciudadano ni negarle su derecho de acceso porque únicamente haya puesto un solo apellido.
Uno de los beneficios de la importancia del derecho al acceso es que no tienes que demostrar ni interés legítimo ni jurídico para presentar una solicitud de información. Vaya, no tienes que ser ni siquiera ciudadano mexicano. Cualquiera puede presentar una solicitud de información y no te tiene que acreditar personalidad jurídica ni interés legítimo. Entonces, si tú le niegas la información bajo el concepto de que únicamente te puso un apellido, podría recurrir tu determinación y yo creo que invariablemente acabarías perdiendo el recurso de revisión con tu organismo local. Ahora bien, por lo que hace a entregar los expedientes de tus candidatos a fiscal general del Estado, si fue un procedimiento público y están en tu poder, tienes la obligación de otorgar el acceso. Ojo, seguramente hay datos personales dentro de esos expedientes y tu área técnica deberá hacer una versión pública de sus expedientes, ¿no? Tachando los domicilios, los teléfonos particulares, si alguien adjuntó sus calificaciones y muchos datos más. Si quieres, al final, para no robarme más el tiempo del señor Contralor del Senado, te puedo clarificar y con mucho gusto orientar en precisiones de tu pregunta. Última pregunta, por favor. Mi nombre es Juani González y vengo de Chiapas. Quería preguntarle, a mí sí me interesa en cuestión de estadísticas, en cuestión de transparencia. A lo relacionado de cuántas, ¿hay alguna estadística en sí que diga cuántas reformas ha hecho la Cámara de Senadores? ¿Cuántas reformas de qué, perdón? En cuestiones de estadísticas, en cuestiones de la ley de transparencia, ¿hay alguna estadística que diga cuántas reformas ha hecho anualmente o cada 6 meses? Sí, ¿las reformas? Anualmente, a reserva que me corrija algún compañero aquí de servicios parlamentarios, que hay varios, anualmente sacan numerarias servicios parlamentarios de reformas constitucionales a leyes secundarias, a reglamentos. Sí existe. Y de hecho está publicado en la página de internet en la sección de servicios parlamentarios. Okay, ¿cuáles son? Pues no me las sé de memoria, pero sí existen, Juan. Sí existe. Bueno, sí, como no vi el comentario en cuestión a su exposición, me dio la duda, ¿no? El interés. Sí, eso es todo. Señoras y señores, agradecemos su presencia dentro de esta sesión de preguntas y respuestas. Y claro que sí, desde luego, fuerte el aplauso para el maestro Carlos Alberto Bonin Herales. Y en estos momentos, el licenciado Anwar Daher Granja, director general del Centro de Capacitación y Formación Permanente, acompañado del Contralor del Senado de la República, el contador Rubén Calderón Luján, hacen entrega de su reconocimiento por parte del Senado de la República a el maestro Carlos Alberto Bonin Herales, director general de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Senado de la República.